Tardes, mi nombre es Constanza Cid, soy estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Civil Geológica y actualmente me encuentro en proceso de finalizar mi práctica profesional en la empresa GeoResource. Mi tema a trabajar fue la mecánica del suelo aplicado al análisis de estabilidad de talud, el cual voy a explicar a continuación. A modo de introducción, cada año movimientos en masa y fallas de taludes son responsables de grandes daños a propiedades tanto públicas como privadas e incluso son responsables de numerosas muertes humanas. Para el estudio de estabilidad de talud es necesario determinar las características del terreno antes de comenzar con el diseño y la ejecución de una obra. Es por esto que es fundamental conocer el tipo de suelo con el que se trabajará para asegurar el éxito de la obra, ya que el comportamiento del talud va a depender del tipo de material. El estudio y diseño de los taludes requiere la realización de una serie de ensayos de laboratorio para determinar las propiedades mecánicas con el fin de caracterizar el material y conocer su comportamiento mecánico. Esto nos lleva a la mecánica de suelos. ¿Y qué es la mecánica del suelo? Es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento mecánico de los suelos. Estudia las propiedades, el comportamiento y la utilización del suelo como material estructural para posteriormente aplicarlo al diseño de estructuras civiles. Esto le permite al ingeniero conocer el tipo de suelo al que se está enfrentando. ¿Y en qué consiste esto? En la realización de prospecciones que corresponden a calicatas y sondajes. Estas prospecciones atraviesan los suelos y rocas obteniendo muestras representativas de cada uno de estos. En la imagen se observa una calicata y un sondaje. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Las profundidades hasta las cuales pueden llegar. Una calicata alcanza profundidades de 1,5 a 4,5 metros y el sondaje alcanza profundidades mayores a esto. Si se quiere realizar un, un sondaje a 5, a 8 o a 10 metros. ¿Qué se obtienen de esto? Los tipos de muestras. Tenemos las muestras inalteradas y las muestras alteradas. Las muestras inalteradas son muestras intactas, que tienen las condiciones in situ del material sin sufrir ningún tipo de alteración. Las muestras alteradas tenemos dos, la remoldeada y la reconstituida. La remoldeada es una muestra que ha sufrido alguna fractura, alguna rotura, pero que no tiene un cambio muy significativo. Es decir, que a pesar de esto no va a afectar a las propiedades de la muestra. La reconstituida también es llamada muestra sintética, ya que es una muestra que se crea en el laboratorio a partir de un determinado procedimiento. ¿Qué se hace con estas muestras? Ensayos. Tenemos los ensayos in situ, que son ensayos que se realizan directamente en el terreno, que lo que hace es evita de que la muestra se altere, ya que se saca y se realiza el ensayo en el mismo lugar. En cambio, los ensayos de laboratorio se hacen en un laboratorio, en ambientes controlados, y en lo posible se tiene que también evitar de que se alteren las muestras. Es por esto que se tiene que llevar las muestras en algún lugar sellado, en alguna bolsita, para evitar que las muestras sufran alteraciones. Bueno, para el análisis de estabilidad de talud hay 4 ensayos que yo describí que son los principales, o al menos los mínimos que se deben tener en consideración para realizar un análisis de estabilidad. El primero es el análisis granulométrico. ¿Cuál es la finalidad de este ensayo? Obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes en una muestra de suelo. ¿Para qué se hace esto? Para luego llevarlo a una clasificación y saber de qué tipo de suelo estamos hablando. ¿Cómo se hace este ensayo? A través de tamices normalizados y numerados que están dispuestos en orden decreciente, como se observa en la tabla. En la tabla está el número de cada uno de los tamices con la abertura que tienen cada uno de estos y el tipo de suelo que corresponde con su número de abertura. Este ensayo se realiza para suelos con tamaños de partículas mayores a 0,74 milímetros. ¿Y cómo se hace? Se deposita el suelo en la parte superior de este juego de tamices. Este juego de tamices se pone en un vibrador y se hace vibrar todo este conjunto durante 5 a 10 minutos. Luego se retira del vibrador y se registra el peso que quedó de material en cada uno de los tamices. Esto se lleva a una tabla, igual como la que mostré anteriormente. Se coloca el número de tamiz, la abertura que tiene cada uno de estos tamices, se coloca la masa retenida en cada uno de los tamices, se calcula la masa retenida acumulada, y de esta forma podemos ver el porcentaje de suelo que pasó por cada tamiz. Una vez tenido todos estos datos, podemos calcular los coeficientes de uniformidad y el coeficiente de curvatura. ¿Y qué son estos? El coeficiente de uniformidad
es un valor que sirve para evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas, y el coeficiente de curvatura es, es un dato complementario al de uniformidad, que en realidad lo que hace es entregarnos información sobre si el suelo está bien graduado o mal graduado. Esto se ve más adelante cuando se tenga que clasificar el suelo. Bueno, las fórmulas de estos coeficientes se ven en la parte de aquí abajo. Aquí aparece un de 60, un de 10 y un de 30. ¿Y qué son estos? Estos son diámetros efectivos. ¿Qué son los diámetros efectivos? Por ejemplo, el de 10. Esto es un tamaño en donde pasa el 10% del material. ¿Cómo se calcula esto? A través de la siguiente fórmula. Por ejemplo, yo quiero calcular el de 10. El de 10 es un tamaño de diámetro en donde va a pasar el 10% del material. Es decir, nos vamos aquí a la tabla. Yo tendría que ubicarme en esta parte de aquí, ya que yo quiero que pase el 10% de mi material. Entonces yo tengo que encontrar un tamaño de diámetro, que es la abertura del tamiz, para que pase el 10%. O sea, tendría que ser un valor aquí. Es como una interpolación. Me voy a la fórmula. Necesito el Px, que el Px es el porcentaje asociado al diámetro de x. En este caso yo estoy buscando el de 10, entonces mi porcentaje asociado va a ser 10%. Necesito el de 2, que es el diámetro de partícula conocido posterior al diámetro buscado, que en este caso el posterior al 10 sería el 15, así que mi D2 va a ser el que está asociado a este, que sería 0,25, este sería mi D2. Hoy me quedo... Este sería mi D2, y este sería el D1, el anterior, el 0,15, que está asociado con el tamaño, el diámetro de partícula anterior al que se busca. Y el P1 y el P2 es el porcentaje asociado con cada uno de los diámetros. En este caso sería, el P1 sería 0, o sea, 8,6 y el P2 sería el 15,8. Esto se hace con el de 30 y el de 60. El de 30 estaría entre el 15 y el 35, y el 60 estaría entre el 35 y el 82. Y de esta forma podría obtener mi coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Luego tenemos los límites de Attenberg. Estos se utilizan para caracterizar el comportamiento de los suelos finos. Todo lo que aquí, como mencioné aquí, el análisis granulométrico se realiza para tamaños de partículas mayores a 0,74. Todo este juego de tamices al final tiene como una base en donde queda todo el material fino, es decir, el que pasó el tamiz número 200. Porque aquí solamente tenemos gravas y arena. Lo que pasó, lo que quedó al final, lo que es incluso más pequeño que el tamiz número 100, incluso más pequeño que 0,074 milímetros, es lo que se analiza aquí, en los límites de Attenberg. ¿Y qué son los límites de Attenberg? Estos son es una cantidad de agua o humedad límite a la que se producen los cambios de estado. Por ejemplo, el límite líquido se encuentra aquí, entre el estado líquido y el estado plástico. El límite líquido es mi cantidad de humedad tal que si yo esta humedad la aumento, mi suelo va a empezar a comportarse de forma líquida. Y si esta humedad yo la disminuyo, mi suelo va a empezar a comportarse como un plástico. Lo mismo aquí, mi límite plástico es mi humedad tal que si yo esta humedad la aumento, mi suelo se va a empezar a comportar de forma plástica. Y si yo esta humedad la disminuyo, mi suelo va a empezar a comportarse de forma sólida. Yo tengo estos dos límites y se procede a calcular el índice de plasticidad, que es la diferencia entre estos dos. ¿Qué es lo que es el índice de plasticidad? Es un intervalo de contenido de humedad en donde el suelo se mantiene de forma plástica. ¿Cómo se calculan esto? Para calcular el límite líquido se necesita un aparato de límite líquido. ¿Qué se hace? Se toma una muestra de suelo, se mezcla un poco con agua destilada y se agrega un poco de esta pasta en la cuchara del aparato de límite líquido. Se alisa con una espátula y luego se pasa un acanalador para generar un surco con el fin de separar en dos partes el suelo. Se gira la manivela está aquí, se gira con una frecuencia de 2 golpes por segundo
¿Y qué es lo que se hace? Se cuenta el número de golpes necesarios para que esta ranura se vuelva a cerrar. Cuando esto vuelve a cerrarse, se anota el número de golpes. Aquí, como se ve en la tablita. Luego que yo tengo, por ejemplo, conté 20 golpes, esto se cerró, saco un poco de este material, lo coloco en un pote, peso el pote más el suelo húmedo y anoto cuánto pesó. Anteriormente tengo que tener también el peso del pote solo. Luego esta muestra, este pote con mi suelo húmedo se lleva a un horno, se seca y al día siguiente se vuelve a pesar con el suelo ya seco y anoto el valor del peso del pote más el suelo seco. ¿Qué hago después? Calculo la humedad con esta fórmula. El SH es el suelo húmedo y el SS es el suelo seco. Y tengo tres valores de humedades. Aquí en este gráfico es de otro ejemplo. Aquí en este gráfico se habían tomado 5 mediciones. El mínimo es 3, pero se pueden tomar más. Entre más mejor. Se grafica el número de golpes que está aquí versus la humedad que me dio y me da una recta. ¿Y yo cómo obtengo mi límite líquido? En el número de golpes 25. El número de golpes 25 es el que corresponde al límite líquido. Aquí tengo un número de golpes 25 y la humedad correspondiente a ese golpe es mi límite líquido. Luego calculo el límite plástico. Con la misma cantidad, con la misma muestra que se realizó el límite líquido, tomo un poco de muestra, se amasa con las manos sobre una placa de vidrio y se hace rodar con la palma de la mano hasta formar cilindros de aproximadamente 3 milímetros. La idea es que esta muestra se vea como que tenga surcos, como que esté a punto de quebrarse la muestra. ¿Ya? ¿Y qué se hace? Igual que en el anterior, esta muestra se coloca en un pote y se pesa. Anteriormente se tiene que tener el peso del pote solo. Aquí tenemos el pote más el suelo húmedo y luego esta muestra se lleva a un horno, se seca, al día siguiente se saca, el suelo ya está seco y se vuelve a pesar y aquí tengo el peso del pote más el suelo seco. Se calcula la humedad con la misma fórmula que la anterior y obtengo 3 valores de humedad. Aquí el límite plástico va a ser el promedio de estas 3 humedades. Y ya tengo el límite líquido, tengo el límite plástico, la diferencia entre estos dos es mi índice de plasticidad. Luego, teniendo los dos, se realiza la clasificación del suelo. Esto se hace a través del Sistema Unificado de Clasificación del Suelo. Este separa a los suelos en dos grandes categorías. Como mencioné bien atrás, cuando yo tengo todo mi suelo, si la mitad de mi suelo, más del 50% de mi suelo quedó retenido en los tamices, estoy hablando de un suelo granular, de un suelo grueso. Si más del 50% de mi suelo incluso pasó el tamiz 200, quedó retenido al final, entonces es un suelo fino. ¿Ya? Si estamos hablando de un suelo grueso, ocupamos esta tabla para clasificar el suelo. ¿Qué se hace aquí? Estamos en un suelo grueso, o sea, puede ser una grava o una arena. Para saber cuál de las dos es, lo que se hace es que se observa el tamaño de abertura de 5 milímetros. El tamaño de abertura de 5 milímetros, vamos atrás, es el que está aquí, el tamiz número 4. Lo mismo, tengo todo mi suelo retenido en estos tamices, pero si más de la mitad pasó el tamiz número 4, estamos hablando de una arena. Si más de la mitad se quedó retenido en los tamices de más arriba, entonces es una grava. Luego, ya sabemos si estamos aquí o estamos aquí. Por ejemplo, si estuviéramos arriba, ya, abajo, imaginemos que estamos hablando de una arena. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ver el tamiz 0,08, que era el último, el tamiz número 100, el mismo que se ve acá. Si pasó menos del 5%, entonces podría estar hablando de una arena bien graduada o una arena pobremente graduada. Pero si pasó más del 12%, entonces estaría hablando de una arena limosa o arcillosa. Si estoy en la opción de arriba, ¿qué tengo que hacer? Ver los valores de mi coeficiente de uniformidad y mi coeficiente de curvatura. Ahí podré saber si está bien graduado o mal graduado.
Ahora, si estoy en la opción de abajo, ¿qué tengo que ir? Tengo que ver el índice de plasticidad. El índice de plasticidad se ve en la carta de Casagrande, en la siguiente diapositiva. La carta de Casagrande clasifica a los suelos finos. Es decir, que si yo lo tenía en mi tamiz, más de la mitad quedó al final. Más de la mitad pasó el tamiz 200. O sea, es un suelo fino. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevarlo a esta carta, en donde tengo que interceptar simplemente el índice de plasticidad que me dio en el límite de Attenberg con el límite líquido. Aquí podré saber si estoy hablando de un limo con baja plasticidad, un limo de alta plasticidad, o una arcilla de alta plasticidad, o una arcilla de baja plasticidad. Luego tenemos el ensayo de densidad de partículas sólidas. ¿Qué es lo que es esto? Es la relación entre la masa de las partículas sólidas y el volumen de las partículas sólidas. ¿Para qué se realiza este ensayo? Para obtener el peso específico del suelo, ya que el peso específico es necesario para el análisis de estabilidad de taludes. Bueno, ¿cómo se hace este ensayo? Se coloca la muestra en un pignómetro y se agrega agua destilada cuidadosamente hasta alcanzar aproximadamente 3/4 de la capacidad de este frasco. Luego se tapa y se deja enfriar a temperatura ambiente. Igual que los ensayos anteriores, se debe calcular el peso del pignómetro con la muestra. Luego se vuelve a agregar agua destilada hasta llenar el pignómetro y se determina la masa con la muestra y el agua, y también se registra la temperatura de ensayo del contenido. Bueno, teniendo todos estos datos, se lleva la formulita que está aquí y obtengo la densidad de las partículas sólidas. Obteniendo la densidad de las partículas, puedo obtener mi peso específico, que sería la multiplicación de la densidad por la aceleración de gravedad de 9,81 metros por segundo cuadrado. Luego tenemos el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo se puede decir que es uno de los más importantes para el análisis de estabilidad de taludes, ya que este ensayo determina la resistencia de una muestra de suelo. ¿Ya? ¿Cómo se hace este ensayo? Este ensayo se realiza a través de un aparato de corte directo, que es el que está aquí en la imagen, un aparato de sección cuadrada. Dentro de ella se coloca la muestra del suelo y en ambos extremos se colocan piedras porosas. Bueno, se aplica una carga vertical y una carga horizontal. Este ensayo induce la falla a través de un plano determinado, y sobre este plano actúan dos esfuerzos, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. El esfuerzo normal es el que soporta una estructura bajo carga axial. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la carga se encuentra a lo largo de su eje principal. Y el esfuerzo cortante es el esfuerzo que soporta una estructura en sentido perpendicular a su eje principal. Este ensayo nos permite obtener los parámetros resistentes, son la cohesión y el ángulo de fricción. Bueno, ¿cómo se obtienen estos esfuerzos? Estos esfuerzos se calculan dividiendo las respectivas fuerzas aplicadas por el área de la muestra o de la caja de corte. Y estas tienen que satisfacer la ecuación de Mohr-Coulomb. Bueno, obteniendo estos valores se realiza un gráfico. En este gráfico se obtiene una recta, y el ángulo que forma esta recta con el eje horizontal es el ángulo de fricción, y la intersección con el eje de las abscisas es la cohesión. Bueno, ¿y qué son la cohesión y el ángulo de fricción? La cohesión es la cualidad por la cual las partículas del terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas. Los suelos arcillosos son los que poseen los valores más altos de cohesión. Los suelos limosos poseen valores muy pequeños y las arenas prácticamente poseen cohesión nula. El ángulo de fricción es el ángulo de reposo o máximo ángulo posible para que la pendiente de un conjunto de un dicho material esté estable sin que se produzca una falla por deslizamiento. En la tablita se pueden observar el intervalo de los diferentes ángulos de fricción según el tipo de suelo. Bueno, llegamos a un talud. ¿Y qué es un talud? Un talud o una ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que presenta una pendiente o cambios significativos de altura. ¿Cuál es la diferencia entre un talud y una ladera? Que el talud está hecho por el hombre, mientras que las laderas se producen de forma natural. Luego tenemos los deslizamientos. Un deslizamiento es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o de roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla.
Y para saber el tipo de superficie de deslizamiento a la cual se produce la falla, esto va a depender del ángulo de inclinación del talud, de la cohesión y del ángulo de fricción. Se puede producir un círculo de pie, como se observa en la imagen, un círculo profundo o un círculo de talud. Todo dependiendo de la inclinación, del ángulo de fricción y de la cohesión. Para altos valores de ángulo de inclinación y de ángulo de fricción se van a producir un círculo de pie, y para bajos valores de fricción se va a producir un círculo profundo. Bueno, llegamos al factor de seguridad. En estabilidad de taludes, el factor de seguridad se define como el máximo número por el cual se pueden dividir los parámetros resistentes del suelo y seguir cumpliendo con las condiciones de equilibrio. La importancia del factor de seguridad nace del estudio de la estabilidad o la posible inestabilidad de un talud a la hora de realizar un proyecto de ingeniería. Normalmente los valores de factor de seguridad mayores a 1 indican condiciones estables, mientras que valores menores indican condiciones inestables. Pero esto siempre va a depender del tipo de norma que se deba utilizar y también del tipo de obra que se vaya a ejecutar. Bueno, para calcular el factor de seguridad existen dos métodos principales. Tenemos el método de equilibrio límite. El método de equilibrio límite establece que la rotura del terreno se produce a través de una línea que representa la superficie de rotura. Y de esta forma se interpreta que la masa de terreno que está encima de la línea se desplaza respecto a la masa inferior, produciéndose así la rotura del terreno. Pero este método tiene una desventaja, que es que implica asumir una serie de hipótesis de cálculo. Por lo tanto, la solución de este problema no va a ser exacta, ya que hay diferentes autores que han propuesto diferentes hipótesis de cálculo. Tenemos el método de las rebanadas o el método de las dovelas. ¿En qué consiste esto? En dividir la masa desplazada en distintas rebanadas que pasan a considerarse un sólido rígido. De esta forma, la masa desplazada queda subdividida y en cada una de estas subdivisiones se imponen condiciones de equilibrio. Aquí se observa una dovela con, con las fuerzas aplicadas a cada una de las dovelas. Pero ¿qué pasa aquí? Que el número de ecuaciones que se tienen, tenemos ecuaciones del equilibrio de fuerzas verticales, equilibrio de fuerzas horizontales, equilibrio de momento y el criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Tenemos 4 ecuaciones, pero las incógnitas que tiene cada una de estas dovelas es mayor a 4. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay que realizar una serie de hipótesis. Varios autores, aquí solamente coloqué 2, pero varios autores han hecho sus propias hipótesis para poder resolver estos cálculos. Por eso se dice que este método no es exacto. A partir del software de estudio se puede realizar este método de equilibrio límite. Aquí, como se muestra en la imagen, cuando uno abre el programa, le deja elegir el tipo de método que uno quiere utilizar. Aquí está el método de Spencer, Morgenstern-Price, el método de Bishop, el método ordinario, que es el método de Fellenius. Uno aquí elige el tipo de método que quiere analizar. Y cuando uno define el material, aquí uno coloca el nombre del material y coloca las propiedades del suelo, que son las principales, como se observa aquí: el peso unitario, la cohesión y el ángulo de fricción. Obviamente para valores inferiores de cohesión y de ángulo de fricción, menor va a ser el factor de seguridad, por la fórmula que se ve aquí. Si yo tengo una menor cohesión o un menor ángulo de fricción, a menor valor, menor factor de seguridad. Bueno, y aquí en el programa uno puede modelar el talud, tiene que saber la altura del talud, el ángulo de inclinación, y con todos estos datos uno puede obtener un factor de seguridad. Bueno, el segundo método es el método de elemento finito. Este método consiste en reducir los parámetros resistentes en una determinada cantidad y luego ir aumentando este valor hasta producir un fallo. Bueno, la ecuación de este método es determinada, por lo tanto no es necesario que se hagan suposiciones como en el método anterior.
Este método consiste en dividir la masa del suelo en unidades discretas que se interconectan en nodos y en bordes predefinidos. Bueno, de los elementos finitos nace este análisis, que es el análisis límite, que ¿qué es lo que hace? Integra las teorías de la cota superior y la cota inferior de plasticidad, permitiendo realizar un análisis límite y obtener valores exactos de cota inferior y cota superior. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a entregar dos valores. Me va a entregar un valor máximo y un valor mínimo de factor de seguridad que yo puedo tener. Puedo tener una cota mínima y una cota máxima. Esto se hace en el programa Optum G2, que al igual que en el programa anterior, yo lo puedo modelar. Debo tener mi altura de talud y mi ángulo de inclinación. Estos son los nodos que se forman. Así se ve en este método. Y como se observa acá, uno elige el tipo de análisis. Yo en este caso utilizo el análisis límite. Aquí en tipo de elemento yo puedo ver si quiero primero la cota inferior o la cota superior. Aquí. Y aquí el número de elementos corresponde a la cantidad de nodos que yo quiero hacer. Entre más nodos tenga, más exacto va a ser mi resultado. Más pequeño va a ser mi intervalo. Y aquí al lado se observan las propiedades que uno puede ir agregando. Aquí están los parámetros resistentes, tengo la cohesión y el ángulo de fricción, aquí están los pesos específicos, que es lo mínimo que se necesita, pero en este programa es más exacto y yo puedo agregar más propiedades si las pudiera. Y bueno, ¿qué se hace finalmente? Con todos estos datos que tengo, lo que se recomienda hacer es un gráfico. Tengo un gráfico del factor de seguridad versus el método que utilicé. En este caso, en este gráfico, esta línea, la línea azul, representa la cota inferior y la cota superior. Yo, el mismo talud, con las mismas características, lo realicé con los dos métodos. Aquí me dio un valor de cota inferior y un valor de cota superior. Lo grafico. Luego, estos puntos que están acá son resultados de factores de seguridad que me dieron con el método de equilibrio límite. Por ejemplo, este podría corresponder a Morgenstern Price, este podría corresponder a Spencer, y este es el método de Fellenius. Tengo 3. Entonces, al graficarlo, yo podría decir que este método, el método número 2, se podría acercar más a la realidad. ¿Por qué? Porque está entre las cotas que me dieron con el método de elementos finitos, porque ese método es más exacto. Estos métodos, ninguno de estos es exacto, pero no se aleja de realidad. Por ejemplo, este está muy cercano a la cota superior, pero este está un poco más alejado. Pero yo me quedaría con este, ya que está dentro del rango que me dio con este análisis. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.